Yo soy Danilo Chamas, soy abogado, defensor de derechos humanos y de la naturaleza en Brasil. Soy defensor de derechos humanos hace 20 años y en los últimos 11 años me he dedicado al trabajo por la defensa de personas y comunidades que son afectadas por proyectos mineros en mi país. Soy parte de la organización Justiça nos Trilhos, que se podría traducir para Justicia sobre Rieles, que actúa en 2 estados de Brasil, en la parte norte, en la Amazonía Oriental, en los estados de Pará y Maranhão. Estamos ahí porque en esa zona existe un proyecto minero, el proyecto minero más grande del país, el proyecto Carajás, de la empresa transnacional brasilera Vale. Son muchas minas de tajo abierto dentro de la floresta amazónica. Y hay un ferrocarril que transporta el mineral, más del 90% es exportado, es para el mercado externo. Y ese ferrocarril cruza por 900 kilómetros 27 municipalidades, más de 100 comunidades de distintas características. Por ejemplo, pueblos indígenas, comunidades tradicionales afrodescendientes, los quilombolas en Brasil, también campesinos y también ciudades. Y bueno, ese proyecto entonces afecta a distintos pueblos, distintas comunidades, y nosotros nos dedicamos a trabajar por algunas de esas comunidades que nos piden ese asesoramiento, buscando reparaciones. El proyecto ya opera hace más de 30 años y está en expansión, una expansión permanente. El año pasado fueron 203 millones de toneladas extraídas y exportadas de esa región. Y también nos dedicamos a buscar medidas de prevención para que los daños, las vulneraciones de derechos no sigan ocurriendo. Y también trabajamos en la defensa de líderes y lideresas que son enjuiciados, que sufren consecuencias por justamente estar protestando, estar trabajando por la defensa de sus comunidades. Este proyecto ya lleva 35 años de operación y desde su instalación y bueno, en los años siguientes va expandiendo. Y eso también hace con que año a año se van aumentando las vulneraciones, las afectaciones. Bueno, en principio eso ha significado el desalojo de algunas comunidades para la instalación del proyecto, y con la expansión y las operaciones mismas existe contaminación del aire, del suelo, del agua, también contaminación por ruidos, daños a las casas que por el transporte del mineral, eso genera vibraciones que afectan a las estructuras de las casas, daños también a las fuentes de agua, a los ríos que están por ahí, que sirven de fuentes de abastecimiento de agua y de alimentos para algunas comunidades que dependen de esos ríos. Entonces son distintos tipos de afectación. También una también que es bastante común es la falta de seguridad, porque las personas necesitan cruzar el ferrocarril y no encuentran formas seguras para hacerlo, y ahí eso genera muertes por razón de la falta de seguridad. Entonces son distintas afectaciones. También está el caso de las comunidades que están afectadas por la industria que procesa el mineral, que transforma el mineral de hierro en acero. Por ejemplo, hay el caso de la comunidad de Piquiá, que sufre la contaminación de esa industria y ha perdido su tierra, ha perdido también su río que está contaminado, y tiene muchas enfermedades respiratorias en razón de ese emprendimiento que es vecino, ¿no? Que se instaló al lado de la comunidad. Entonces son varios tipos de afectación, y como el proyecto está en expansión, eso es un tema que no se resuelve, que con el tiempo, a pesar de que hemos logrado algunos avances, se va profundizando, se va generando más daños a la comunidad.
Al mismo tiempo, nosotros nos articulamos con otras organizaciones del país que también enfrentan a la misma empresa, a la empresa Vale. La empresa Vale está en 16 estados de Brasil, es una empresa que era estatal y ha sido privatizada en los 90. Y bueno, en los últimos años se ha convertido en una empresa global. Es una de las 3 empresas mineras más grandes del mundo, está presente en más de 30 países. Y nosotros nos hemos articulado a través de una red con organizaciones de otras partes de Brasil y también de otros países del mundo que tienen eso en común. Y eso me ha llevado también a trabajar en Minas Gerais, donde se han dado grandes tragedias en los últimos años gracias a la falta de responsabilidad de esa empresa minera y otras también, y que han provocado la ruptura de grandes represas de desechos tóxicos en la zona. Hemos tenido algunas graves tragedias en el país causadas por la minería, por la falta de responsabilidad de las empresas mineras y del Estado que las avala, que han ocasionado la muerte instantánea de personas. Puedo recordar 2 casos de los últimos años, uno en noviembre de 2015 en Mariana, que ha matado 19 personas y ha contaminado un río bastante importante, el río 12. Y el más reciente en enero de 2019, este año, en Brumadinho, donde una otra ruptura de una de esas represas ha generado una ola de desechos tóxicos que ha matado instantáneamente a 272 personas y también ha contaminado otro río, el río Paraopeba, que también, igual que el otro, servía como fuente de agua y de alimento para muchas comunidades que están en su cuenca, ¿no? Entonces, son casos bastante traumáticos que hemos vivido, y yo también me he dedicado a través de esa red a apoyar a las comunidades y organizaciones sociales que están en esas municipalidades en su lucha por justicia, por reparación integral y por también garantías de no repetición, por la verdad, etc. El Estado normalmente viene avalando los proyectos de las empresas y especialmente de la empresa Vale. Existe una relación íntima y promiscua entre esos actores en general, no es 100% así, pero casi siempre bueno, los proyectos de la empresa no encuentran mucha resistencia en los órganos del Estado. Tradicionalmente Brasil ha sido un país, ¿no?, desde los tiempos de la colonia, que en la geopolítica mundial tiene el papel de proveer recursos naturales. En algunas décadas pasadas ha desarrollado un sector industrial, pero en los últimos años hemos visto una reversión, lo que algunos llaman reprimarización de la economía del país, que está haciendo con que las materias primas, los productos primarios vuelvan a ser los más importantes entre los productos que Brasil ha exportado. Y ahí el mineral de hierro juega un papel importantísimo, y entonces es por eso también que vemos que el Estado está promoviendo esos emprendimientos con un discurso de que generan ingresos para el país, y con eso puede generar desarrollo y el bienestar de la población. Entonces, y ahora, más recién, bueno, pasamos por un golpe de Estado el año 2016, y en este año 2019 empezó un nuevo gobierno con Jair Bolsonaro, que claramente viene para impulsionar aún más la expansión de proyectos de ese tipo, y pone en riesgo realmente ciertos territorios que hasta el momento están protegidos, son unidades de conservación, parques naturales y también territorios indígenas, que son los principales guardianes
de la naturaleza. Entonces todo eso está en riesgo porque es un nuevo gobierno que viene con un discurso bastante fuerte y que viene tomando medidas para desmantelar todo el sistema de protección al ambiente y a los pueblos y comunidades tradicionales. Lamentablemente las cifras nos dicen, y eso es real, que Brasil es uno de los países más peligrosos para defensores del ambiente, de la tierra, del territorio. Hemos tenido a compañeros y compañeras asesinados en los últimos tiempos. Y en este momento vemos que se intensifica la violencia, las amenazas, justamente porque el mismo presidente las avala con su discurso en contra de los defensores, de las defensoras, de las ONGs, de la sociedad civil. Es realmente un momento que nos trae mucha preocupación. Mucha gente, además de sufrir consecuencias físicas sobre su vida o su integridad física, también hay muchos casos de enjuiciamiento de líderes, lideresas. Y también se ve mucho, especialmente a los que enfrentan empresas, grandes empresas, un trabajo fuerte de inteligencia por parte de esas empresas y junto con agencias públicas, agencias del Estado, para monitorear el trabajo, la actuación de muchos defensores y defensoras. Entonces todo eso significa formas de atacar y no permitir el trabajo de los defensores y defensoras. Seguiremos dedicándonos al trabajo que hacemos a nivel local, en el terreno, interactuando bastante con las personas, con las familias, con los vecinos, mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, trabajando a partir de lo que ellos manifiestan como sus necesidades, sus voluntades, estimulando siempre la organización colectiva, el fortalecimiento de la organización colectiva de las comunidades. Eso no va a cambiar. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, tal vez invertir un poco más en la incidencia a nivel internacional, pero seguiremos trabajando duro, valorando y dignificando la memoria de nuestros muertos, actuando siempre de manera con que los sintamos presentes con nosotros, de una manera que sus vidas no hayan ido en vano, buscando los cambios que ellos también buscaban. Entonces vamos a seguir y claro, necesitamos mucho apoyo, solidaridad y complicidad con todas las personas en el mundo que estén preocupadas con el cambio climático, con los problemas que la humanidad enfrenta hoy día. Y es muy importante eso porque todo lo que sentimos allá, las consecuencias de esos emprendimientos están conectadas con un sistema, con un modo de vida hegemónico que se aplica en todo el mundo prácticamente. Y bueno, esas empresas no actúan solas, ellas son financiadas por bancos extranjeros, bancos europeos. También el mineral es exportado para varios otros países, ¿no? Es consumido en otros países, transformado y sirve a mucha gente, ¿no? Entonces hay mucha cosa que entendemos que está relacionada con el modo de vida de cada uno. Y con empresas, corporaciones, con decisiones que son tomadas muy lejos del lugar donde la afectación ocurre, y que por eso también es importante que ciudadanos y ciudadanas de varios otros países que tienen empresas y gobiernos implicados en las decisiones que nos afectan, que también se involucren
y traten de exigir también de esos gobiernos y de esas empresas un comportamiento diferente. Nuestras luchas más relevantes en este momento seguirán dando en Piquiá, en Açailândia, Maranhão, donde una comunidad lucha para cumplir con su proyecto de reasentamiento llevado a un modo autogestionado. Y que busca justamente permitir que más de 300 familias, más de 1.100 personas puedan vivir dignamente lejos de la contaminación. Y la otra batalla grande también que vamos a enfrentar tiene que ver con nuestra lucha para evitar que la empresa Vale vuelva a operar en Brumadinho, donde ha pasado esa última grande tragedia. Sabemos que la empresa tiene pretensiones reales de volver a operar y expandir su emprendimiento, sus minas en esa región. Y eso, si eso pasa, eso va a ser un señal grave de impunidad, de que uno puede cometer el crimen más grave y seguir trabajando, seguir operando como si nada hubiera pasado, y al mismo tiempo esas pretensiones van a poner en riesgo, van a destruir las fuentes de agua de las comunidades que todavía, los sobrevivientes, los que siguen ahí. Entonces, para nosotros es muy importante también contar con solidaridad para esas luchas, esas dos grandes batallas que tendremos.